Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Quiero invitarte a que visites mi sitio en Facebook, Apologética con Marta, o mi sitio en línea, apologeticaconmarta.org, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo a los que le puedes hacer descarga completamente gratis, y también allí vas a encontrar otros recursos que te darán unas herramientas para poder explicar la fe que radica en ti. El tema de hoy es el cuarto segmento sobre la serie Dificultades en la Biblia. Y en los programas anteriores estudiamos sobre 7 errores comunes que cometen los críticos de la Biblia cuando intentan interpretar versos, doctrinas o historias que leemos en la Biblia. Hoy comenzamos con el error número 8, y este es el error de uno olvidarse de que la Biblia es un libro humano con características humanas. Podemos encontrar varias excepciones, y una de ellas es cuando Dios mismo escribió los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Vamos a Éxodo 31, verso 18, que declara que fue Dios con su dedo quien escribió los 10 mandamientos. El verso en Éxodo 31, verso 18 dice: cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo mismo de Dios. Dios inspiró a los autores de los libros de la Biblia. La Biblia no fue dictada palabra por palabra como si los autores fuesen secretarios tomando un dictado, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Los autores fueron compositores humanos que utilizaron sus propios estilos de literatura y hasta sus propias idiosincrasias. De hecho, algunos de los autores utilizaron fuentes de otros seres humanos que fueron autores de otros libros que no encontramos en la Biblia. Veamos varios ejemplos. Toma el verso en Josué, capítulo 10, verso 13. Allí Josué menciona que él utilizó información que aparece en el libro de Jacer. Y el libro de Jacer no es un libro que aparece en la Biblia como inspirado por Dios, pero fue un libro que ofreció información de un evento que ocurrió en la historia. El verso en Josué 10, verso 13 dice: y el sol y la luna se detuvieron, y el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿Acaso esto no está escrito en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y durante casi un día entero no se apresuró a ocultarse. De hecho, ese es un verso bien interesante que citó Josué, porque ¿cómo es posible que el sol estuviese sin moverse por todo un día? Este verso aparece en Josué cuando relata la historia de cómo los judíos derrotaron a los amorreos. Durante las batallas en contra de los reyes que dominaban esas tierras que Dios deseaba proveer para Israel, Dios le había dado a Israel el poder de derrotar a sus enemigos. En este evento, el ejército del enemigo que ocupaba la tierra huyó del ejército de Israel, y Josué clamó ante Dios para que Dios causara que el sol se mantuviera firme, y así ellos tuvieran suficiente luz del día para completar la destrucción de sus enemigos. Pero nos preguntamos, ¿cómo es posible que el sol se mantenga firme en el cielo por todo un día según lo indica la Biblia? Antes que nada, no es necesario llegar a la conclusión de que la rotación del planeta Tierra se paró completamente. En el verso 13 de Josué, capítulo 10, dice que el sol no se apresuró a ocultarse durante casi un día entero. Es posible que la rotación de la Tierra no se detuviera completamente, pero que sí fuese mucho más lenta, a un grado que haya causado que el sol no se escondiera por todo un día. Otra posible explicación es que Dios causara la luz del sol a que se reflejara por un espejo cósmico para que la luz se pudiese ver por un día más largo. De hecho, aun si la rotación de la Tierra se hubiese detenido completamente, debemos recordar que Dios tiene el poder de parar la rotación, como también tiene el poder de prevenir cualquier desastre natural que pudiese
ser causado como consecuencia del paro de la rotación de la Tierra. Aunque no sabemos cómo Dios causó que este evento revelado en Josué 10, verso 13 sucedió, sí conocemos que Dios sí lo hizo, según revelado en su palabra en la Biblia. Según Dios tiene el poder de crear el universo de la nada y el poder de mantener todas las galaxias, los planetas y las estrellas en su lugar, Él también tiene el poder de mover o de mantener firme sin movimiento cualquier cosa que Él haya creado. Y Él es el único ser con control y dominio completo de las fuerzas naturales que Él trajo en existencia y que puso en operación. Otro ejemplo de un autor en la Biblia de citar escritos de otros seres humanos lo tenemos en el apóstol Pablo. Pablo citó al autor griego Menander cuando escribió su primera carta a los Corintios. En 1 Corintios capítulo 15, en el verso 33 dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Quién originalmente dijo que las malas compañías corrompen las buenas costumbres? Ese fue Menander. Y Pablo consideró apropiado incluir esa cita en su carta a los de Corinto. Otro caso fue cuando en su carta a Tito, Pablo citó al filósofo de Creta llamado Epiménides. En Tito 1, verso 12, Pablo citó a Epiménides diciendo: uno de ellos, que es su propio profeta, refiriéndose a Epiménides, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. No podemos olvidarnos de que cada uno de los libros de la Biblia es una composición de un escritor humano, 40 de ellos. Con esta variedad de autores notamos que cada autor manifiesta un estilo literario diferente. Cuando leemos Lamentaciones, capturamos ese sentimiento de derrota y tristeza profundo, como el de estar en un funeral. Podemos capturar la poesía que aparece en Isaías, o la gramática bien simple de Juan, o el griego complicado en el libro de Hebreos. Cada uno de los libros nos ofrece una perspectiva del autor humano sobre su pasado, su presente o la revelación del futuro. Uno de los salmos más conocidos es el Salmo 23, que es usado frecuentemente en funerales. En ese Salmo 23 del rey David notamos la perspectiva del pastor. En su juventud, el rey David fue un pastor de ovejas. Si leen el libro de Reyes, allí van a notar que el autor tiene un punto de vista profético, mientras que en el libro de Crónicas, que cubre muchas de las mismas historias que aparecen en el libro de Reyes, su perspectiva es desde un punto de vista sacerdotal. Muchas personas, aún teniendo Biblias con el Antiguo Testamento, no leen el Antiguo Testamento. Deberían leerlo para que puedan capturar más a plenitud unos atributos de Dios que salen a relucir más a plenitud en el Antiguo Testamento, como la santidad y la justicia de Dios. Lucas, en el libro de los Hechos, manifiesta un interés histórico. Él nos relata los eventos que sucedieron luego de la resurrección de Jesús y cómo fue el desarrollo de la iglesia. Y si leen las cartas de Pablo, especialmente la segunda carta a Timoteo, allí van a encontrar el corazón de un pastor. Tanto en el día de hoy como en el pasado, los escritores hablan desde el punto de vista en cómo ellos ven las cosas. Desde el punto de vista de Josué, para él el sol se detuvo. Los autores también revelan sus patrones de pensamientos humanos, que incluye hasta cuando se les olvidan las cosas. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios 1, versos 14 a 16, y ahí Pablo no se recuerda si él bautizó a otras personas en Corinto, aparte de Crispo, Gallo y a la familia de Estefanas, a los cuales él menciona en estos versos. Los autores revelan sus emociones humanas. Por ejemplo, Pablo mostró agradecimiento por su recibimiento en Galicia, y Daniel escribió que él quedó muy perturbado cuando recibió las profecías que encontramos
en Daniel en el capítulo 7. Y cuando la Biblia habla sobre Jesús, habla sobre la naturaleza humana de Jesús y también de la naturaleza de deidad. Al igual que Jesucristo fue humano, la Biblia fue escrita por humanos, pero sin error. Según Jesús fue 100% humano y 100% deidad, la Biblia fue escrita por humanos inspirados por Dios mediante el Espíritu Santo. No podemos quitarle el aspecto humano a la Biblia, ya que esa fue la manera que Dios mismo eligió para darnos la revelación verbal de quién es Él, cuál es el origen del universo, cuál es el problema de la humanidad, qué es el pecado, cuál es la solución al pecado y cuál es el destino eterno que nos espera. Según Dios escribió las tabletas del testimonio, Él pudo habernos dado la Biblia también, pero Él eligió utilizar autores humanos para darnos su revelación. Ahora, como dije al principio del programa, quiero que noten algo bien interesante. En Éxodo 31, verso 18, dice que las tablas del testimonio que Dios le dio a Moisés, que es la ley de los 10 mandamientos, fueron escritas por el mismo dedo de Dios. Pero Dios es espíritu. Sin embargo, es el mismo Dios que luego tomó forma humana cuando envió a su Hijo Jesús a cumplir con todos los requisitos de la ley para darnos la salvación de pecados. Aun cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, el pueblo, en lo que esperaba por Moisés, adulteraron contra Dios al crear la imagen de un becerro de oro a quien le rindieron culto. El pueblo de Israel era un pueblo adúltero. Luego, cuando Dios envió a Jesús, tenemos otra escena en que Dios, quien es Jesús, escribió en el suelo con su dedo. En Juan 8, versos 1 al 11 leemos: Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó. Y él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Y él estaba en el templo. Como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: Y mujer, ¿dónde están todos? Ya nadie te condena. Ella dijo: Nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. En este episodio notamos no solo el adulterio de la mujer, sino de todos los demás que la acusaron y luego tuvieron que admitir que ellos tampoco estaban libres de pecado. Según Dios dio la ley con su propio dedo en el monte Sinaí, Dios en el mismo templo, Jesús nuestro Dios, vino a hacer el cumplimiento perfecto de esa misma ley que él escribió con el dedo en el monte Sinaí. No sabemos lo que Jesús escribió con su dedo en el templo, pero notamos su autoridad para perdonar pecados. Jesús es nuestro testimonio de la ley y del cumplimiento perfecto de esa ley moral. El error número 9 que hacen los críticos o los estudiantes de la Biblia es el asumir que un reporte parcial es un reporte falso. Este error lo vemos cometer frecuentemente. Algunos críticos piensan que si no tienen un reporte completo de algo, automáticamente llegan a la conclusión de que el reporte parcial es falso.
Sin embargo, no debe ser así porque, de ser así, casi todo lo que se dice sería falso, ya que uno no tiene el tiempo o el espacio que le permita un reporte que sea absolutamente completo. Cuando uno toma un examen con preguntas de discusión, uno está limitado en tiempo y en espacio en el papel para reportar todo lo que conoce sobre esa pregunta. No todos los detalles conocidos o desconocidos son expresados en la respuesta del examen. Sin embargo, si es una buena respuesta que sea cierta ante los ojos del profesor, el profesor acepta el examen como completo y satisfactorio y le otorga una buena calificación. Los demás estudiantes en la clase contestan las preguntas de manera similar y traen a colación diferentes puntos de vista o detalles a la misma pregunta. En ocasiones, la Biblia expresa las mismas cosas de diferente manera o desde diferentes puntos de vista o en diferentes momentos. Cuando leemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos cuentan la misma historia básica en diferentes maneras con diferentes detalles para diferentes grupos de personas. A veces dice lo mismo utilizando diferentes palabras. La inspiración que le dio Dios a los autores de la Biblia incluye una diversidad de expresión. Toma, por ejemplo, la confesión que hizo el apóstol Pedro cuando Jesús le preguntó quién era él. Si vas a Mateo en el capítulo 16, en el verso 16, allí Pedro le contestó a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si vas a Marcos 8, verso 29, Marcos escribió que Pedro le contestó a Jesús: tú eres el Cristo. Y si vas a Lucas 9, verso 20, Lucas escribió que Pedro le contestó a Jesús: tú eres el Cristo de Dios. 3 respuestas con una palabra común. Jesús es Cristo. Fíjate que el mismo Dios escribió las tabletas con 10 mandamientos. Esas tabletas fueron escritas por el mismo dedo de Dios. Luego, cuando Moisés se enojó con los israelitas por adorar a un ídolo que hicieron, Moisés las tiró y las rompió. La segunda vez que Dios escribió las tabletas de los 10 mandamientos para reemplazar las primeras, Él hizo una variación en ellas. Compara Éxodo 20, del 8 al 11, con Deuteronomio 5, del 12 al 15. En Éxodo 20, del 8 al 11, dice: te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el día séptimo es de reposo, en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Y cuando vamos a Deuteronomio, capítulo 5, versos 12 al 15, dice: observarás el día de reposo y lo santificarás como yo, el Señor tu Dios, te lo he ordenado. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo, en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades, para que descansen tu siervo y tu criada, lo mismo que tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que yo, el Señor tu Dios, te saqué de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por eso yo, el Señor tu Dios, te ordeno que observes el día de reposo. Existen variaciones, y pueden notar que en la primera versión, antes del enojo de Moisés, Dios les recordó que fue Él, el creador de todo, quien bendice, quien santifica y quien ofrece descanso. Y en la segunda versión,
luego que Moisés rompió las primeras tabletas, Dios les recuerda al pueblo sobre su esclavitud, que fue Dios quien les proveyó la libertad al rescatarlos de Egipto y que es Dios quien les ordena el descanso. 2 versiones de los 10 mandamientos, sin embargo, el mensaje es claro y dice la verdad de Dios. Lo mismo sucede con los evangelios. Cada autor de los evangelios ofrece un reporte. Unos ofrecen más información o detalles que otros en diferentes áreas, pero los reportes, cada uno de ellos, dicen la verdad. Los reportajes se complementan uno con el otro, no se contradicen. El error número 10 de los críticos es el de asumir que las historias divergentes son falsas. Como mencioné hace poco, el hecho de que 2 o más historias del mismo evento tengan diferencias no significa que son mutuamente exclusivas. No significa que una historia contradice la otra. Veamos el ejemplo en Mateo 28, verso 5, en donde dice que había un ángel en el sepulcro de Jesús luego de la resurrección. Sin embargo, Juan, en el capítulo 20, en el verso 12, nos indica que habían 2 ángeles. Pero esto no es una contradicción porque en donde hay 2 ángeles, siempre hay uno. Mateo no nos indicó que solamente había un ángel. Si uno añade la palabra solamente en el reporte de Mateo, entonces contradice a Juan. Pero Mateo no indica que había un solo ángel. No es lo mismo decir que había un ángel a decir que había solamente un ángel. Lo mismo sucede con la historia de la muerte de Judas, el traidor. Mateo 27, en el verso 5, dice que Judas se colgó y se ahorcó. Pero Lucas, en Hechos 1, verso 18, nos dice que Judas se cayó de cabeza y que su cuerpo se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron. Las historias son presentadas desde ángulos diferentes y se complementan. Si Judas se colgó a sí mismo de un árbol sobre el borde de un risco y su cuerpo cayó sobre las rocas afiladas, entonces sus extrañas se derramarían como lo indicó Lucas. Como vemos, es erróneo que historias sean automáticamente tomadas como erróneas, cuando en realidad pueden ser historias que se complementan. Se nos terminó el tiempo, pero quiero invitarte a que visites mi página en Facebook, Apologética con Marta, o mi página en línea apologeticaconmarta.org para que puedas encontrar este y todos los programas radiales en archivo completamente gratis. Y si tienes alguna pregunta o comentario, me puedes llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.